te cedo porque yo estoy difónica. Bueno, chicas, ya estamos transmitiendo. Vamos a empezar. Saludos primero a la gente, dando la lectura, la bienvenida. Lo que vos quieras. Muy buenas noches, estamos en esto que es el Festival Nacional del Chamamé y muy contentas con todos ustedes, por supuesto, en esta noche mágica que nos abre nuevamente a escucharlos, presenciarlo, a ver figuras tan importantes que halagan a nuestros corazones y sus melodías, la verdad que endulzan nuestros oídos. Nosotros en este tercer Zapucay del Festival Nacional del Chamamé tenemos la dicha, el placer. Gracias, Gustavo Miqueri, un placer verte en el escenario, escuchar tus canciones, bailar y ahora que compartes con nosotros este espacio. Bueno, el agradecido soy yo, en verdad, por dejarme llegar a toda la gente que los sintoniza, los sigue, los escucha y bueno, estoy a disposición para que ustedes vayan desenvolviendo toda la artillería de preguntas que quieran. Pase cortito, simplemente nosotros estamos ahí acá para hacerlo sentir cómodo. Y la verdad que escucharte como es un placer, estamos con el equipo de trabajo y desde acá decimos, qué lindo, por favor, cómo canta, cómo se desenvuelven, cómo escuchar sus melodías nos endulzan, nos llevan y nos evocan tantos recuerdos. Gracias por tanta magia, eso es lo que te queremos decir, es el mensaje de hoy. Gracias por tanto amor, tanta dicha y por seguir llevando nuestra música autóctona, nuestra hermosa música chamamecera. Esa es una herencia que tengo otorgada por el viejo, con quien canté desde los 20 años hasta antes de morir, él, y obviamente trato de revivir las obras que la gente quiere seguir escuchando con un timbre de voz parecido quizás, pero con la fuerza que me da el cuero de hacerla o no a veces, porque a veces estamos cansados, venimos de viajes y tenemos que afrontar los compromisos y esas cosas siempre nos ahogan un poquito, pero le ponemos fuerza, le ponemos garra y yo creo que el público lo recibe con felicidad, con amor también. Sí, por supuesto que sí, ¿cómo que no? Y siempre pedimos más y queremos seguir escuchándolos cantar. Que Dios te bendiga siempre, mi compañera Tina Sacó. Ella va a ser una de las encargadas también de preguntarte algo. Tina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Alma Guaraní. Y bueno, como bien mi compañera ha dicho, no tenemos el honor y la gratitud de recibir a tan importante personaje dentro de lo que es el legado, ¿no?, del chamamé. Y bueno, con respecto a una preguntita que me surgen en este momento con tantas emociones encontradas dentro de lo que es la fiesta nacional, ¿no?, que nos impacta tanto, justamente con respecto a las emociones y sensaciones, ¿qué le genera a usted de nuevo esta nueva vivencia, este nuevo año? ¿Qué expectativas tiene? Bueno, las expectativas son las mejores porque viendo que la gente responde como responde durante 9 noches, obviamente uno no puede proyectarse a futuro con expectativas malas. Ahora, depende de nosotros hacer las cosas bien como a ellos les gusta y forzarlos a que nos acompañen en esta lucha hermosa que es levantar la bandera del chamamé y mostrar nuestra cultura a través de la música que nos representa. Claro, cómo no. Y bueno, como para ir también finalizando y teniendo en cuenta todo lo que significa la trayectoria, ¿no?, dentro del chamamé, de acá a los próximos años, ¿cómo ve el transcurso de lo que es el chamamé, la trayectoria, cómo continúa esto, ¿no?, cuáles son esas visiones con respecto a lo que vendrá después, ¿no? Si en algún momento lo pensó. No, y siempre lo pensamos, siempre nos proyectamos a futuro, tratamos de ir tomando de los jóvenes que usan otras huellas en el chamamé, tratando de tomar lo que ellos también van poniendo como impronta y llevarlo al chamamé tradicional en la medida en que no alteren jamás la conducta melódica de nuestra música. La poesía es la que yo siempre abordo con aires nuevos, tratando de abordar temáticas nuevas como para que la gente se identifique hoy con el chamamé a través de una obra y saque de ella a lo mejor una opinión positiva de poder pasar algún mal trance que tenga o que les acompañe, los acompañe simplemente en el trance que tenga. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, en conjunto con mi compañera, con mi amiga Cristina,
le agradecemos mucho este espacio por brindarnos y bueno, los mejores éxitos como siempre y muchísimas gracias por representar tanto a nuestra cultura de la provincia, ¿no? Y Bueno, también nacional. Te Muchísimas agradezco a gracias. vos, le agradezco a ella por haberme convocado a llegar a los oídos de la gente con una opinión que no es más que una opinión de un artista más del montón que intenta llevar adelante nuestra música y seguir cautivando oídos y corazones dentro del chamamé. Muchísimas gracias. Acá Ok. bueno, si quieres agregar algo, Cristina, o Quiero agregar y decir, dichosa que Dios bendiga tu voz, tu conjunto musical, tu grupo, tu grupazo, estos célebres artistas hermosos y en particular también agradecerte, Buruguyá tan hermosa, muchos éxitos y que Dios bendiga siempre Es tu una flor presencia. que está prendida al corazón, así que Totalmente. siempre que digamos Buruguyá, esa flor tira un perfume que es único y irrepetible. Gracias. Seguimos en esto que es Alma Guaraní. Cuando quieras sacarle nomás y probarle la tuya. Dale, dale. Continuamos. Homenajeamos esta noche a ese dúo que estuvo junto al taita del chamamé, Verón Palacio. ¡Ahí va! Muy escondido entre los esteros por donde corre manso el batel, lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar al yaguareté. Corral de tigre, por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí.
Pasaron años, los naranjales ya dan su aroma de ensoñación. Es porque entonces la dulce Virgen le da su nombre cual bendición. Nunca te olvido, pasó batalla, Calbuicito, Puerto Tuyá. Lago Bueno, Estero del Oso, Paso Cardoso y el Toro Cuá. Y cuando llegue de nuevo el día de ver tu cielo con emoción, quiero evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. Quiero evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. ¡Epa! Selección de tema, con tu recuerdo a cuesta. ¡Epa! Vivo muy solo y triste, con tu recuerdo a cuesta, y me atormenta el alma, ya no sé más qué hacer. En otros labios quise olvidar nuestros días, imposible quitarte, está dentro de mí, y sufriré por su respeto, tu ingratitud me destruyó. Ese suplicio llevaré hasta el final de mi existir, y aunque el Señor compensará tanto sufrir y volverá, y así quizás un día podré ser muy feliz con tu querer. Vivo muy solo y triste, con tus recuerdos a cuesta, y me atormenta el alma, ya no sé más qué hacer. Y en otros labios quise olvidar nuestros días, imposible quitarte, está dentro de mí, y sufriré por su respeto, tu ingratitud me destruyó. Ese suplicio llevaré hasta el final de mi existir, y aunque el Señor compensará tanto sufrir y volverá, y así quizás un día podré ser muy feliz con tu querer. Eterno homenaje a la fuerza de seguridad. ¡Epa! Camino al destacamento. Con su mochila, su bolso, paso firme se alejan. Camino al destacamento a cumplir con su función. Y aquel que deja un amor, una novia, una familia, duele más la despedida cuando se quiere de a dos. Allá entre monte el sol tiñendo a la alborada, y amaneceres desgranan su dulce canto al zorzal. Como un duende velarán solitarios por la vida, prefecturianos, gendarmes, policía, al mayor orgullo de argentinidad. Ahí va queriendo. Vamos, Marcelo. Gómez y familia. Ahí va queriendo.
cantando un clásico de los grandes. ¡Vaya queriendo! Recuerdos de un ayer feliz y venturoso. Recuerdo que dichoso me hiciste fiel mujer. Mas hoy que te perdí es grande mi tormento. Me mata el sufrimiento sabiéndome sin ti. Mujer tan mombeú, te quiero checamba, aniche mo pena. Te taitero jaiju, volvé juntito a mí, que yo quiero gozar la dicha de vivir, que tú me habrás de dar. ¡Oh, se llama! Otro de los clásicos, vaya queriendo. Tras rodar llegué ante ti y al fin pude comprobar que la pasión que te di lo arrojaste sin mirar. Lo que llama Checamba, porque no supiste ver, y es muy grande mi querer y te amé con ansiedad. ¿Recuerdas mi bien? Que junto a ti, sin fin no sé que mi querer tan puro fue, mas con tu desdén e ingratitud todo murió y el alma llora su dolor. Muchas gracias. Por este tema acostumbramos a entrar, a saludar a todos, a agradecer al Instituto de Cultura y al Gobierno de la provincia, y también a presentarnos para despedirnos escuchando a este joven talento que Ituzaingó lo vio nacer. Se llama Marcelo Rivero. Le gusta el aplauso a Marcelito, ¿eh? Más de 30 años llevando esta propuesta musical. Es el director artístico del conjunto ituzaingueño, también el hombre. Se llama Nene Rivero. Y ese pedacito de tierra ubicado frente a la represa de Yacyretá, viene esa primera guitarra que estamos escuchando. Se llama Fito García. También desde Apipé Grande, quien tiene el gusto de compartir con todos ustedes, Walter Sena.
componemos el nuevo horizonte. ¡Feliz año para todos! Bueno, vamos a hacer una chapita para estos bailarines, que son los que nos están alegrando. A los músicos también, a todos ustedes verlo bailar también. Vamos con esta chapita que suena de esta manera. Para suena y suena, ¿no? ¡Vamos, corriente! ¡Muchas gracias! Zapateo, Y se vuelta. Ahí va queriendo corriente. ¡Tapa! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Qué Renovamos aplausos! los aplausos. Pueblo chamamecero, estamos viviendo desde Corrientes, la República del Chamamé, esta tercera noche de la Fiesta Nacional del Chamamé. Muy buenas noches, recién lo veíamos emocionado también. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en el lugar del trabajo suyo, tratando de difundir lo que pasa. Hermosa para vos. Le veníamos preguntando a todos los músicos y te traslado la misma pregunta, ¿no? Cuando hablamos de este avío del alma, ¿qué tiene en el avío del alma? ¿Qué guarda en su corazón con esta herencia, con esta bajada familiar y lo que significa para don Salvador también que su hijo también haya triunfado y brille en los escenarios? Mira, el avío del alma es el alimento del alma y yo alimento una esperanza. Alimento la esperanza de que me suba a un taxi, a un remis y el taxista esté escuchando chamamé. Del bueno, Sí. El que elija. Y cuando bajo y voy a una farmacia a comprar algún calmante para un dolor de cabeza, en la farmacia suene un chamamé también. Y cuando vaya a un restaurante también suene un chamamé. Cuando estoy en Corrientes, que el chamamé esté en el aire. Entonces, eso va a decir, tarea cumplida, muchachos. Sigamos, que conseguir ya nos basta. Pero mientras vos te subas a un remis y estés escuchando un género que no te pertenece y bajes a un restaurante y te pongan una música que no te pertenece, entonces vos decís, ¿a quién le queremos vender Corrientes? Sí, y decíamos, enero es cita obligada porque tenemos la fiesta del chamamé, pero todo el año es chamamé en Claro, Corrientes. necesitamos que el chamamé esté presente todo el año, que no solamente en verano con una fiesta magnífica como esta,
funciona. Así es que estoy feliz de que esto haya funcionado y que lo demás ojalá suceda. Por mucho más, Gustavo. Así Muchísimas es. gracias. A ustedes. Nos vamos nosotros al escenario. Llega la joven Florencia de Pompart. Y representa nuestra identidad por todo el país. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de esta joven talentosa. Vamos a recibir con aplauso a Florencia Pompart. A volar con las calandrias, a cantar con las chicharras, soy el canto y soy el vuelo. Me voy a la calma de un remanso, al reflejo del estero, soy la calma y soy reflejo. Soy mujer chamamecera, soy el alma de la tierra, soy raíz, soy la voz de los que esperan, soy mujer chamamecera y estoy aquí, armonía arrulladora, canta mi voz, musiquita templada, y ahora el mundo te declara todo su amor, armonía arrulladora, canta mi voz, musiquita de empleada, y ahora el mundo te declara todo su amor. Muy buenas noches, Corrientes. Qué alegría inmensa. Gracias por estar acá. No puedo bailar nomás. Soy mujer chamamecera, soy el alma de la tierra, soy raíz, soy la voz de los que esperan, soy mujer chamamecera y estoy aquí, armonía arrulladora, canta mi voz, musiquita de empleada, y ahora el mundo te declara todo su amor, armonía arrulladora, canta mi voz, musiquita de empleada, y ahora el mundo te declara todo su amor. Muchas gracias. Me canso más ahora, che. Vamos a cantar a dúo. En el acordeón, Armando Cejas Parras. Soy esclava de tu risa y me quedo en tus encantos. Cuántas veces apagué tristezas con solo verte andar. Ángel mío, yo te quiero, que estés bien es mi desvelo, porque siento que en vos he vuelto a nacer, me haces feliz. Corazón, pequeña caricia, dame la luz de tu sonrisa
la tierra es en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti, con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corona en mis manos, todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad, y el Paraná te dio su luz, el litoral su ensoñación, y en la magnolia de tu piel una isla de sol. Yo te siento latir adentro de mi ser, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer. Mi pequeño amor, todo vive en ti. Muchas gracias, Ballet Oficial. Un placer. Gracias. Seguimos con Ramón Ayala, a ver si conocen este rasguido doble. En el bajo de Quitilipi Chaco, Jorge Olivar. Un fuerte aplauso, por favor. En guitarra correntino, Julio Ledesma. El viejo río que va cruzando el amanecer, junto a un gran camalotal, lleva la balsa en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Cosechero yo seré, en copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanca mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. De Corrientes vengo yo. Vengo yo.
Siempre uno se emociona estando en esta fiesta. Allá en el año 2008 empezaba cantando como ganadora de la Prefiesta Nacional del Chamamé, era jovencita. Y ahora también, no tanto, pero bueno. Muchísimas gracias, gracias a la organización, a todo el equipo por esta hermosa fiesta y que siga el chamamé. Un placer haber compartido con ustedes. Gracias. Al final un dúo romántico con mi compañero en la batería de Quitilipi Chaco, Lucas Romero. Abrazará por las noches. ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de palabras cuando estés ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mis dulces sueños te sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, te estoy esperando. Pajarito prisionero, se me muere el corazón. Voy a verte encadenado en tu jaula de dolor. Pajarito prisionero, hoy comparto tu prisión. Yo también fui prisionero de un maldito corazón. Dios puso en este mundo cada cosa en su lugar, las estrellas en el cielo y los peces en el mar. Pero hay que contemplar a esta ave candorosa, porque es la más bella expresión de libertad. Bella expresión de libertad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Florencia Bumpers, qué maravilla, qué espectáculo. Gracias, Florencia. Qué bendición tenerte. Y qué gente maravillosa que entiende el canto de la gente nuestra. Lo seguimos escuchando, lo seguimos viviendo, lo seguimos palpitando, pero también es tiempo de bailar, ¿qué te parece? Bailar chamamé, como dije antes, es canto, es música, es recitado, es bailado, es todo, es Sapucay. Ya aprendiste los pasos de chamamé hace muchos años, me contaron. Me contaron que usted baila mucho. ¡Opa! Y si viene con Sapucay, mucho mejor, ¿es así, Corrientes? Pero ahora vamos a presentar a la pareja nacional del chamamé edición 2025, en homenaje a un reconocido bailarín gamba galleta, Erika Belén Aguirre y Marcelo Isaac Aguirre,
son los ganadores del certamen Prefiesta Nacional del Chamamé en el rubro Pareja Tradicional A, sede Corrientes Capital de la municipalidad del mismo nombre. Adelante en nuestro tercer Zapucay y baila Corrientes. Existen en las campiñas en todas sus latitudes personajes que por algo van pasando a la leyenda. Al que hoy aquí cantamos, el Cangilmante lo llaman, y habita por esos pagos solo, sin rancho ni prenda. Para usted, don Juan Peleiva, buen amigo, quiero yo dedicarle este rajido con todito el corazón. Pareja nacional del chamamé sobre el escenario después de una actuación increíble de Florencia, de Pomper. Realmente estamos viviendo una noche, una tercera noche de Zapucay de la fiesta nacional increíble. Joana, ¿cómo lo ves? Así es, maravillosa noche, maravilloso lo que se está viviendo aquí en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, y están todos invitados a seguir participando, a seguir viviendo no solamente esta transmisión, sino todavía quedan por delante 7 maravillosas noches. Nosotros aquí desde la transmisión oficial. Déjame agradecer, Gustavo, si te parece, en este momento, un momento propicio para agradecer a Laura Custidiano, quien me ha vestido en esta ocasión, también en escenario ayer, a las distintas conductoras que hemos pasado y estamos pasando por este anfiteatro. Laura Custidiano, Esencias del Litoral, todo tejidos naturales, realmente una confección maravillosa, así que a Laurita Custidiano muchísimas gracias, y a Franco, que me peina y me pone bella también. Sí, Salón la verdad exclusivo. Muchísimas gracias. Gran trabajo, gran trabajo que están haciendo todas las conductoras, tanto en la transmisión como en el escenario puede verse el trabajo de Custidiano. Buenísimo, bárbaro, en serio. Sí, exactamente. La posibilidad también de diseñadores de nombre, pero nuestros, ¿no? Locales, autóctonos, desde Corrientes y para
todo el país, así que realmente maravillados por lo que la producción correntina puede ofrecer. Totalmente, que también el chamamé, que tiene que ver con nuestra identidad, va más allá de la canción o de la danza o del escenario, también tiene que ver con cómo hablamos, cómo vestimos, sí, ¿no? Así que me parece que todo tiene que ver con este universo chamamé, con esta nación chamamecera que está viviendo su fiesta nacional. Vamos a ir con los saludos, con la participación de la gente. Estamos a través del YouTube del Gobierno de la Provincia de Corrientes, Facebook Fiesta Nacional del Chamamé, @FN Chamamé en Instagram. Y sabemos que el pueblo chamamecero es muy grande y está repartido a lo largo y a lo ancho del mundo, así que comenzamos a compartir algunos saluditos. María Aurora Fernández desde Paso de los Libres, Joaquín y María acompañando el Festival del Chamamé. Muchos saludos para ustedes, a la gente de Paso de los Libres. Alberto Martín, saludo desde Goya, provincia de Corrientes, éxito, Fiesta Nacional del Chamamé. Juan Rodríguez Ocampo Soto, saludos de la familia Ocampo Soto, y los estamos viendo desde Miami, mira, con asado y un buen tinto para estar más cerca del pago querido. Salud, exactamente. Del alma, Y de esto se trata también el avión del alma, ¿no? El enriquecimiento al corazón con estas músicas, con esta danza, pero también alimentando el espíritu de otra manera. Es que tiene que ver absolutamente con nosotros, la ropa, la comida. Decía el padre Juliancini que hay palabras que tienen pura identidad, ¿no? El payé, el avío, el chamamé, el zapucay. Y justamente hablando de todo eso, vamos a, en un ratito, volver a nuestro maravilloso escenario, un anfiteatro reformado también, ¿eh? Exactamente, un escenario que ha sido reformulado con mayores comodidades para los artistas, pero la comodidad también para nuestro público presente, realmente hermoso y colmado. Nos vamos nuevamente entonces a los Osvaldo Sosa Cordero. Danza y poesía se unen para Castelli, con la fuerza de su juventud, su acordeón chaqueño, late esta noche en el chamamé. La nación chamamecera va a recibir a este grande talento. Señoras y señores, con nosotros, Pico Fran. Señores, yo soy del Chaco, soy copla, soy chacarera. Yo soy del impenetrable, soy acordeón verdulera. Soy el grito del chacá que alborota el avispero, poniendo alerta al ariscos cuando bajan palestero. Soy marcha en una santiada, grito macho del tropero. Soy chacarera del monte allá en el 4 de febrero. Entre Tales y Garabato, entre Palma y Minal. Yo soy el lazo pantero, Pachún, Yalucahual. Traigo el trinar de las aves, el lamento del cacuy. Soy coraje del jinete allá en Ajuana, Zurduy. Diosito me dio este don, siento orgullo de lo que hago. Yo soy chaqueño, señores, la pucha, qué lindo mi pago. Chacarera primerita. Que se venga, que se venga. Alejito. Del norte traigo la polvareda y la alegría en chacarera. Sangre bermeja corre mis venas, rebalsa mi alma de sol y estrella. Coplas hendidas me van brotando como las flores al palo santo. Soy de la tierra de los papales, yo del Chaco impenetrable. Para que se alegre toda la criolada, arriba, arriba, arriba. Segundita, segundita. Igual que el monte, tengo dulzores
chaqueño, aguanto el lazo cuando la vida da el cimbronazo. Eso es cierto, eso es cierto. En la barranca mi voz se siente como el bermejo para creciente. Soy de la tierra de los nopales, criollo del Chaco, impenetrable. Que siga la fiesta, querido, arriba, arriba, esos corazones, hermano. Donde quiera que vaya, siempre con la misma esencia, pinta el chaqueño el de ser y que se vaya esa chacarera. Chacal de la juventud. Yo soy chaqueño en mi canto, no tengo en cualquier lugar. Mi voz va mojada en llanto, si a mi pago quiero nombrar. Sí, señor, sí, señor. Esencia de viento norte, curtida por el calor, la posa su melodía, olor a monte, así es mi voz. Me duele dentro del pecho cuando en mi pago no estoy, me nace un grito del alma, que viva el Chaco, sí señor. Conocí de mi tonada, si en vago lejano estoy, debes mirar la parada, pinta que no ese soy yo. ¡Hey! ¡Para las manos y arriba, señores! ¡Qué bonita fiesta, hermano! ¡De vida corriente, hermano! ¡Hey! ¡Hey! Y el gritito de toda la paisanada. Segundita, que se venga. La iris de algún abuelo se prende de mi cantar, herencia de mis ancestros, reviven lo tradicional. Eso es cierto, eso es cierto. El fuego de la querencia se enciende en mi corazón, con vieja copla de pavo que van quemándose en mi voz. Bailarines. Si un día mi voz se apaga y apena mi corazón, si el viento es su melodía, nombra mi pago, ese soy yo. Con luz y de mi tonada, si en pago lejano estoy, ven a mirar la parada, pinta y chaqueño, ese soy yo. Y que siga la fiesta, señores. Vamos, que el pueblo está alegre, hermano, y ya. Venga, te fuiste mujer, porque te vas, ustedes. Calma. Marcos. Ya fue sin decirme adiós, solo quedé, recordando que la amé de corazón, de corazón. Como quisiera borrar aquel amor, hundirme en la soledad para olvidar, ya de su huella yo voy, por mi sufrir solo no más, igualito de Crespín, llorándola. No se me acaba corriente, querido, arriba, arriba, arriba. Vamos que estamos de fiesta, hermano. Navarro a este lado. Largos caminos miré, buscándola, por los montes andaré, llamándola.
Recuerdos que me dejó, me quemarán, me quemarán. Su ausencia me hace penar, ay de mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad. El amor no hay que fingir, hay que ser leal, hay que ser leal. Ya de su vuelta yo voy, con mi sufrir, solo no más. Igualito que me fui, con el confín, llorándola. No vamos a perder tiempo. ¿Estamos de fiesta, sí o no? Aguante corriente, señores. Porque eres la flor del Chaco. Te canto Puerta Tirón, Zapucay, señores. Vamos que está alegre el pueblo, hermano. Y en noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba mis madrigales, aprendí en los quebrachales, hasta la vida cantando, y en mis versos fui dejando también quedan los panales. Vamos todo el mundo, vamos, tiro el pueblito querido y con cita abandonado, evocando mi pasado, yo jamás olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Dale, dale esos corazones, señores. A ver cómo lo cantan ustedes. Auri. ¿Es? Con dulce. Y el amor de una mujer, por eso lejana ayer, mi recuerdo más sincero, aún se expresa te quiero, hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Sigue, 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 una vueltita. ¡Ya se la grita corriendo! ¡Acá estamos de fiesta, hermano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Los bailarines ahí! ¡Zapateales, zapateales! ¡Zapateaditos tienen que ser! ¡Fiesta, fiesta, hermano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! A los que largan no hayan fuego también. ¿Cómo dice? Vamos que se va, que se va. Sí, señor. Qué lindo de volver para los pagos correntinos, hermano. Siempre me trae recuerdos. Hace muy poquito estuvimos haciendo un videoclip acá
Y ahí hemos conocido una correntina. O sea, hace un ratito tuvimos la noticia, la inesperada noticia, fuimos consagración del Festival de Jesús María ya. Así que gracias a todos por el apoyo. Aguante la música del norte, hermano. Le comentaba con el tema en la correntina y una peticita también. En todos lados van a decir que tienen una señora por cada lado. No, pero a mí me gusta la peticita. Ya la casualidad que esta correntina también es la peticita. Ya no me contesta más, pero igualmente le voy a decir que anda por allá, estaba sentadita, la vi con una boina. ¿Cómo estás? No te voy a quemar acá. Igual te digo, puedo morirme tranquilo porque ya estuve en tus brazos. Soy como un ave de paso que en su garra te atrapó. Y si gozaste como yo he de sentirme orgulloso. Si para mí lo más hermoso fue cuando estuve con vos. Quiero ser tu sueño en noche estrellada y ser el desvelo de tus madrugadas. Estar a tu lado dándote mis besos al robar tus labios. Siempre caigo preso. Voy a ser muy simple para decirte cuánto te quiero. Voy a hacer un canto para nombrarte en algún lugar y así declararte en esta canción un amor eterno. Sabe Dios que pronto en tu corazón se hará realidad. Yo sé que cuando estuve en tus brazos florecieron los nogales. Hasta 1.000.000 de zorzales me dieron su serenata. La luna bañada en plata su pureza me obsequió. Y hasta una estrella se escondió para no ver tu partida. Y un pedazo de mi vida también se marchó con vos. Te encontré en un sueño, no quise soltarte. Te besé y fue duro, amor, despertarme. Mi boca y la tuya prohibidas estaban. Conocí el deseo que ella anidaba. Voy a ser muy simple para decirte cuánto te quiero. Voy a hacer un canto para nombrarte en algún lugar y así declararte en esta canción un amor eterno. Sabe Dios que pronto en tu corazón se hará realidad. Sabe Dios que pronto en tu corazón se hará realidad. Ahora sí, Corrientes, querido, que siga la fiesta, señores. El carmín de las auroras hoy me trae un nuevo día de una astilla de tu vida me dio amor. El marfil de tu sonrisa se estació junto a tu tierra, mi morena, piel chaqueña, mi vergel. ¿Cómo dice? Allá va el corcel, que es el potro de mi corazón. Sin frenar la pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la frente de tu corazón,
los ojos que cruzó nuestra vida de amor, de amor, de amor. Y échale el ritmo corriente que querida fiesta, mano arriba, arriba, arriba. Después de un crudo invierno ha florecido. Continuamos disfrutando en la cuarta edición de Fiesta Nacional del Chamamé y por supuesto disfrutando buena música, compañías, célebres artistas, amigos, una mezcla de sensaciones y cosas tan maravillosas que disfrutando y recorriendo el predio nos encontramos con un amigo, un gran amigo de tantos tiempos y tantas cosas que decirte. En esta ocasión tengo el placer y la dicha de presentar a mi amigazo, un célebre artista también, el amigazo Roger Escobar, Héroes de Malvinas. Buenas noches, Roger, ¿cómo estás? Contame un poquitito cómo estás pasando, qué estás disfrutando de todo lo lindo que se ve. Hola Cristina, hola Tina, gracias por la invitación. ¿Qué estoy sintiendo? Pues la verdad que mucha alegría porque este festival, no sé, tiene algo que me está gustando, al menos. Y entonces, bueno, eso y que me estoy reencontrando con muchos amigos y me estoy volviendo a reunirme con mucha gente que nos habíamos apartado mucho en la época de la pandemia. Estamos recuperando mucho las amistades, recuperando lo de la separación. Y bueno, este año, por ejemplo, Héroes de Malvinas, Galván solicitó que hubiera un homenaje especial hacia mi querido padre, que nos dejó hace ya casi 3 años. Y entonces un tiempo nos dedicamos con el amigo Roque Yudice, que es el glosista, a crear unos versos para hacer el homenaje, ¿no? Así es. Y entonces, y sobre todo en honor a que él fue uno de los creadores, junto con Galván y con Taibo, del grupo Héroes de Malvinas. Entonces, bueno, ahí Roque se puso la 10 y la verdad que prácticamente hizo todo él. Yo solamente tuve que realizarlo, listo. Complementar la musicalización, tus notas, tus melodías a través sí, claro, él de me tu pasó instrumento. la glosa mía, yo tengo así, yo dije, vamos a corregirle esto, y dijo, va, y quedó. Como tiene que ser el grupo. Justamente hablar y saludar a Roque, saludar a tus compañeros. Saludos para Roque, para Taibo, para Santiago, que nos acompañan de forma muy leal siempre, que los llamo, ellos están, entonces valoro mucho eso y los aprecio y me aprecian, creo. Sí, por y supuesto les mando que un saludo sí. a ellos. Hicimos la foto con Santiago y con Roque la otra vuelta cuando andábamos buscándote. Ah, sí. Ahí le estamos reclamando la nota con Atina Sacú, mi compañera. Y entonces decíamos, salimos hoy y pescamos un pez gordo. Mirá quién lo vamos a ver. Un gran amigo. Hablar un poquito de él, quisiera recordarle un gran amigo que fue su padre, Oscar Escobar. Tantos caminos, tantas rutas recorridas a través de la música, y para mí es una ocasión muy especial porque es algo que siempre va bien en el corazón, como la amistad que cosechamos, que hicimos con él en distintos lugares del interior de la provincia, cuando recorríamos con la música y los amigos. Y esto, como decís vos, de que por ahí la pandemia nos alejó un poquito de los amigos y nos reencontramos con todos, poder abrazarlos, sentirlos, disfrutar, y eso es lo que realmente llena el alma y el corazón. Bueno, eso tenía todo Oscar Escobar, el papá de este muchacho. Yo le decía el maestro, ¿sí? El maestro Oscar Escobar, así que me va mi recuerdo para él, de recordarlo y mencionarlo acá, porque no puede faltar, siempre está en el pensamiento y en el corazón de nosotros los amigos. Y por supuesto tu mamá, una luchadora, una gran mujer, señora, madre de familia, hermosa, le dejo un besito grandote.
Y por supuesto agradecerte, gracias a Tina Sacún, mi compañera, que también amiga de hace muchos años, ¿no es cierto? Bueno, buenas noches. Roger, ¿cómo estás? Hola. Un gustazo que estés acá con nosotros. Y sí, como dice Cristina, nosotros tenemos años de amistad, de juntadas, chamamecea en su casa, cumpleaños, conocerlo también al gran señor Oscar Escobar, que de años nos inculcaron una cantidad de cosas, las costumbres, las tradiciones. Siempre que me viene a la mente es el recuerdo de ir, compartir, no sé, charlar, un montón de anécdotas y de todas las vivencias que en el transcurso del tiempo se fueron llevando, ¿no?, a cabo. Y también los momentos juntos a su mamá, con mi familia, amigos, salidas de todo. Pero sí, más que nada también preguntarte, también recordando todo esto, un poquito de todo. ¿Cómo viste este transcurso con respecto a los cambios, ¿no?, lo que fueron surgiendo con respecto al chamamé? ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Y qué expectativas por ahí ves de acá a unos años con todas estas revoluciones dentro del chamamé, ¿no? ¿Cuáles son tus visiones, expectativas? Bueno, estoy viendo con optimismo el futuro del chamamé. Veo que de alguna forma siempre consigue prevalecer. Ha pasado momentos críticos del chamamé varias veces y no solamente ha sobrevivido, sino que ha crecido mucho más después de cada altibajo, o sea, de cada bajón que ha sufrido. Por ejemplo, el bajón que sufrió en los 80 salió mucho más fuerte y ahora, aunque se vio amenazada por muchas músicas y costumbres extranjeras, como que de alguna forma los músicos encontraron, la gran mayoría lograron encontrar el equilibrio y además también, también manteniendo la esencia, en el sentido de que ahora a muchos les pareció raro la inclusión de las baterías, los violines, pero si uno se remonta a escuchar los discos de los años 30, hay muchos instrumentos extra. Y entonces, y no solamente eso, también se está viendo que están todos los muchachos a la tarea de rescatar canciones antiguas que se han estado perdiendo con el paso de los años, porque simplemente como las canciones, los chamamés nuevos que van saliendo, reciben más difusión. Algunas canciones que se publicaron antes como que empezaron sin querer a dejar de escucharse y eso a veces lleva a algunas piezas musicales a perderse en el limbo del tiempo. Pero hay gente que se ha puesto a la tarea de revisar, de buscar canciones y están encontrando muchas joyas. Hoy estuvimos escuchando varias y todos los días se escuchan muchas hermosas canciones que están quedando un poquito relegadas, pero que son muy buenas obras. Claro, quieren ir rescatando todo aquello como para volver a tener todo ese tesoro, ¿no?, que por ahí se tiene un poquito olvidado. Otra cosa que justo me vino a la mente, recordando, ¿no?, todo lo vivido, vos aprendiste solo. Toda la experiencia que él tuvo con respecto a la música, al tocar el acordeón, a musicalizar todo, él lo mamó de chiquitito, no tuvo por ahí, como decirlo, ese sustento en un estudio, sino él fue aprendiendo de oído. O sea que más que pedir que eso, no sé, ya cuando uno nace ya con la pasión, con el querer hacer algo por gusto, por herencia, más que otra cosa, es como muy propio de cada uno y un orgullo. Y bueno, qué más que decir, ¿no? Agradecidas las dos de que estés acá, compartir, tenerte con nosotras acá compartiendo este momento. Y bueno, desde ya muchas gracias por este espacio, espero que
sigamos disfrutando noche a noche y como siempre, ¿no? Las historias de siempre en el transcurso de la vida. Y nada más que agradecerte todo lo vivido junto a tu familia y continuar con todos los éxitos. No sé si querés agregar algo. Por supuesto que sí, agradecer a Héroes de Malvina en la 34ª edición del Festival Nacional del Chamamé. Para nosotros es una dicha, es un placer, porque ya nos conocemos y entonces hablar con Roger se nos hace extensiva la charla. Queremos preguntarle mucho más, pero sabemos que a él le gusta bailar. Le gusta y lo sabe hacer muy bien, así que Roger, vas a seguir disfrutando de la fiesta. El saludo cordial a todo el grupo musical. Este género muy hermoso, lo estuvimos disfrutando. Y por supuesto agradecerte la bendición, Dios bendiga siempre a estos amigos y siempre el recuerdo de su gran papá, Oscar Escobar, que siempre vive en el corazón de todos los amigos. Gracias, Roger, es un placer. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que están ahí detrás, que son muchos y están trabajando muy arduamente. Y pues gracias por la oportunidad, por el espacio. Y un saludo grande a todos los que están viendo y escuchando. Perfecto, seguimos buena música en esto que es Alma Guaraní. Más de chamamé canción, ¿no? Sí. Que más tiene que ver con esto, de las letras, las poesías y melodías por ahí más cangú, como decimos. Pero bueno, la gente siempre recibe, escucha, aplaude. Me parece que bueno, que eso es lo interesante, como a todo artista nos gusta recibir también eso de la gente. Y más que nada la sinceridad de poder transmitir lo que a uno le pasa. Totalmente. Este momento que tenemos es escaso, pero a todos les pregunto, ¿cuál es tu avío del alma? Digo, mirando el lema que tenemos en esta edición, ¿cuál es el tuyo? Y mirá, hoy día yo creo que tiene mucho que ver con mi familia, ¿no? Nosotros ya nos trasladamos ahí como una tribu. Bueno, Lucas también me acompaña en el escenario, mi esposo, ¿no? El papá de mis chicos. Y bueno, creo que eso tiene que ver, el chamamé, la música también nos ha unido a nosotros y hoy nos une a todos como familia porque también eso, compartimos los ensayos, la búsqueda de canciones, como decíamos, también tiene injerencia, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces creo que bueno, entre tantos valores que nos dejó Julián en sus canciones y como bien también reza este lema de esta edición, creo que también uno de los tantos valores es ese, ¿no? La familia, cuidar, disfrutar y apostar también a la maternidad y disfrutar esta nueva etapa. Totalmente. Estamos en el quinto mes, sexto mes. Más o menos. Más o menos. Sí. No te voy a preguntar el nombre porque eso es muy íntimo. Puede cambiar. Puede cambiar además, pero Tomás, y lo que sí tenemos es el casal, ¿no? ¿Podemos confirmar? Sí, se viene la nena. Se viene la nena. Mi familia, que seguro están mirando de San Miguel, le mando un beso. No les había dicho todavía. Bueno, pero buena oportunidad para enterarse. Pero totalmente, en estas noches que son de familia, porque también viste que uno está enchamigada entre amigos y familia y se ve un montón. ¿Qué te voy a explicar a vos, digamos, no? ¿Primera noche que viniste o ya viniste? Sí, primera noche. Las otras noches los vi por tele, la verdad que incluso antes de venir al anfiteatro los estuve viendo y también eso, poder disfrutar desde los distintos lugares, desde público, desde artista y también desde televidente, porque bueno, es también una oportunidad
que tiene la gente poder estar presente, ¿no?, en el Cocomarola a través de ustedes. Así Claro, que gracias sí, también. realmente. 400 precintos de prensa se han entregado para esta edición. Es una fiesta con mucha... Se está multiplicando mucho, así que es cierto lo que decís. La última, este 2025, ¿cómo viene en términos de proyectos? ¿Estamos ahí armando algo? Contame un poquito. Bueno, la verdad con muchas ganas de cantar. Han sido años difíciles estos últimos por todas las cuestiones que fueron pasando, La pandemia ¿no? para acá fue todo Pandemia raro. y demás, totalmente. Pero con muchas ganas de cantar, de seguir produciendo canciones, interpretaciones más que nada, que es lo que yo hago. Y bueno, ojalá venga mucho trabajo porque tenemos muchas ganas de compartir y de meternos un ratito en el corazón de la gente. Totalmente, que como decía Julián, el avío se aumenta compartiéndolo. Así Totalmente. que me parece que ahí, Flor querida, un gusto verte, desearte lo mejor del mundo. Sabes que nos conocemos hace mucho, tengo un respeto y un aprecio enorme, así totalmente. que sea con mucha felicidad ese avío. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Florencia de Gracias. Pomper con nosotros. Volvemos al escenario Osvaldo Sosa Cordero. Desde nuestro escenario queremos contar un poco de historia. Desde muy chiquito soñaba con engalanar nuestra fiesta y hoy los sueños se hacen realidad. Esquina lo vio nacer y hoy vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a este grande artista. Señoras y señores, Simón Morales y su conjunto. Se cultiva la amistad y también se toma vino. Corrientes te estoy nombrando, pegale un grito, chamigo. Para que vaya Para que baile el peque de la casa. ¡Oh, cómo están las zapateadores! Para nuestra querida gente de Esquina Corrientes. ¡Llegaron Zapucay, Bueno, que Kili Morales. Bueno, vamos a cantar todos juntos.
en noches primaverales, al reflejo de la luna dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, y en mis versos y de canto volvieron quedan los canales. A orillas del río Negro escuché por vez primera con dulce voz verdadera el amor de una mujer. Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero hasta que te vuelva a ver. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Después pegas a Pucay también, gracias al apoyo de toda la familia. Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído. Quizá recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, que en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Bien cantado, compañero. Corriente todo un país, sombrero para ti cuchillo, revoleo mi ponchillo mientras bailo un chamamé. Lindo idioma el guaraní, si no termina en E, seguro termina en I. Virgencita de Itatí, tus hombres se llaman gente, y en la República es Corrientes. Vete macho, añame.
acompaña Agustín Ramírez, primera guitarra Valdito Ramírez, segunda guitarra Raúl Fernández y bajo eléctrico Santiago Sánchez. Salud para los veteranos de Guerra de Malvinas. Y el presentador, el anfitrión de la noche, Simón Morales, para todos ustedes. Se va el lucero, el alba lo llama el sol. Ya está lista la peonada, va a empezar la navegación. El terneraje asustado se alborota en el corral y una flor roja en el anca va prendida un zapucay. ¡Zapucay es todo lo que toman mate dulce! Bueno, che, a ver de vuelta. Y una flor roja en el anca va prendida un zapucay. ¡Zapucay! Allá queriendo gauchos con la malocha, orgullo del Paraguay, estancia San Blas la criolla, donde se habla el guaraní, y a Fermina la patrona junto al gurí regador, está Chachorico bueno, sangre del toroñero. Polaco Pérez aferra su puesto de capataz, y es machazo para la tierra de en la estancia San Blas. Con Simón el acordeonista vamos a hacer chamamé y pindar que medio rico de zapatea lindo coyeche. ¿Verdad? Apenas se va el lucero, el alba lo llama el sol. Ya está lista la peonada, va a empezar la marcación. El terneraje asustado se alborota en el corral y una flor roja en el anca va prendido un zapucay. Pa' que Simón está medio sordo de este lado, no escucha, ¿vale? Vamos a la última. Y una flor roja en el anca va prendido un zapucay. Muchas gracias, gente. Este fue Simón Morales de Esquina Corrientes. Para todos ustedes. Feliz fiesta del chamamé para todos. Gauchos con la maloya, orgullo del Paraguay, estancia San Blas la criolla, donde se habla el guaraní, y a Fermina la patrona, junto al gurí regador, está Chachorico bueno, sangre del toroñero. ¡Vamos, calle fuerte! Muchas gracias, gente. Será hasta el año que viene, si Dios quiere. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias por engrandecer nuestra querida Corriente. Y para que tengan bien presente, Esquina anduvo por acá. Para el Ale Ramírez, también para el Cabo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Fuerte el aplauso a este pequeño grande artista, porque así se sigue. Tercera noche de nuestra Ñande Areteguazú, nuestra fiesta grande. Corrientes es una fiesta que hemos recibido con los brazos abiertos a este hermano chaqueño desde el penetrable chaqueño. Juan José Castelli, aquí ha hecho su debut. Pico Frank, Pico, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal?
personal o económico, lo que fuese, que se lleve una sonrisa a la casa, eso para nosotros es un placer. Que nos pidan otra, súper chocho nosotros, así que nada, agradecerle que nos pidieron otra hoy, así que Sí. nada, agradecidos, nos volvemos contentos. La chacarera del monte y el chamamé, pero tienen allí ese lazo, ¿no? Que los une. Los hermana. Tiene una fusión hermosa, que así lo contaba también Coco Gómez, que se nos fue al cielo en pandemia, tuvo la suerte de grabar con Mario Bofil. Y ahí se juntó, la verdad que está bien unido. Hay un hilo que lo entrelaza a todos ahí con esta música, pero apostando a la música norteña. Felicitaciones, Pico, y bueno, te esperamos seguramente en la próxima edición. Seguramente, así que al pueblo correntino le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por recibirnos, así que soy un agradecido a la vida. Muchísimas gracias. A ustedes. Pico Frank, y volvemos nosotros al escenario Osvaldo Sosa Cordero. do Sul y Mato Grosso do Sul. Trascendemos fronteras. Siempre buscando cada vez más llevar el chamamé. Y nos abraza una noche más de Zapucay, la tercera en esta oportunidad, y realmente estamos muy contentos de poder acompañarlos desde aquí. Vamos a presentarlo, ¿te parece? El brasileño que ahí llega, ¿no? Extensa trayectoria. Músico, compositor, cantor y violonista. Destacan la carrera de este brasileño, de la nación chamamecera. Es difusor apasionado de nuestro chamamé. Direto de Uruguaiana, ali cerquita de Los Libres, con un excelente grupo de músicos, vamos a recibir con cariño y con aplauso Jaime Ribeiro. Muy buenas noches, Corrientes, Argentina. Boa noite, che. Vi do lado de lá pra bailar chamamé. Vim pro lado de cá demonstrar como é. Fui pro lado de lá pra bailar chamamé, vim pro lado de cá te mostrar como é. Fui pro lado de lá pra bailar chamamé, fui pro lado de cá te mostrar como é. No passo da dança o corpo balança pra lá e pra cá. A gente nem cansa, volta a ser criança pra se namorar. E não tem bandeira, divisa, fronteira, a dança no pé da banda argentina. E la chica me ensina pra bailar chamamé. A noite é pequena, tão linda, morena, flor de dançadeira. E o Sapucaí na bailanta costeira. Fui pro lado de lá pra bailar chamamé, e pro lado de cá te mostrar como é. Fui pro lado de lá pra bailar chamamé, e pro lado de cá te mostrar como é. Muy buenas noches, Argentina. Muy buenas noches, Corrientes. Muy buenas noches, el mundo, Brasil, toda gente bonita. Un honor, una satisfacción y una voluntad de salir y abrazar cada uno de ustedes y decir que aquí es la tierra de la buena música
e de buenos amigos. Vamos trazer um pedaço do Brasil? Vamos falar Brasil, Zil, 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 Zil. Vamos falar de Baião, de Nordeste e depois Vaneirão. Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Percussão, Correntino. Serra, na fazenda da Ramada, foi por lá que um tal de Pedro se chegou de madrugada. Só escutei o zum zum, mas não sabia de nada. Só via a mulher gritando: este Pedro é uma parada. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, para. Pedacinho de Brasil. E quando chove desta terra, e quando chove no Brasil, o que a gente faz, Maxwell Bastos de Freitas? Bolo frito? Bolo frito. E aqui em Corriente, o que se faz quando a lluvia? Torta frita! Torta frita e chamamé! Tarde de lluvia en agosto y nada se puede hacer sin no quedarse en la cueva, igual que el agua de té. Las cosas buenas del mundo, un hombre hay que querer. Vino, mujer y plata y torta frita y chamamé. Vino, mujer y plata y torta frita y chamamé. Hermano de la frontera, vení que te enseñaré a hacer una torta frita y bailar chamamé. Hacer una torta frita y bailar un chamamé. Torta frita, torta frita, torta frita, chamamé. Hermana de la frontera. Seguimos compartiendo. Compartimos la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé y no podía faltarnos él, por supuesto. Fuertes los aplausos. Recibimos a un gran artista, muy querido por la gente. Ya lo extrañamos cuando él lo anda por esta zona, pero tenemos la dicha de poderlo tener con nosotros. Pico Frank, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, la verdad que, ¿cómo están todos? La verdad que contento por esta etapa que estamos atravesando con nuestro grupo. Venimos de la grata noticia que hoy nos enteramos nosotros que fuimos elegidos como consagración del festival allá en Jesús María. Genial. Y hoy estamos debutando acá en el Festival del Chamamé, así que es un conjunto de emociones. La verdad que contento hermano, sin palabras. La gente te quiere, sí, perdón, Franco. Sí, está bien. La verdad que recién yo miraba tu espectáculo y
genial, yo creo que bien merecido haber logrado eso de consagración. ¿Qué se viene para Pico Fran este 2025? Y siempre uno está apostando a querer llegar a distintas, siempre a llevar nuestra música lo que más se pueda, ¿no? A expandirlo. Pero le vamos a apostar mucho a los temas propios. Tenemos ahí en la gatera prácticamente un disco, que muy pronto este año hay que trabajarlo de tal manera. Llegamos a la República del Paraguay, también en febrero vamos para allá por primera vez, así que ya arrancamos con el pie derecho y el izquierdo también. Así Perfecto. que el hecho de poder estar acá también hoy, disfrutando este festival que tanto lo vimos por televisión, nosotros allá en el interior, contento. Contento, eso es cierto, llevar el chamamé, tu música y expandir bastante. Bueno, yo veía el espectáculo también con Ariel y decía, no me puedo estar un ratito acá adentro, tengo que salir a verlo. Y miraba entre la multitud, él dijo, ¿a dónde está la guaina? Y yo decía, ¿dónde está? La guaina se me fue para Resistencia, parece la guaina, che. No era la boina de boina, no la... No, no. También está de boina, ojo. Bueno, Pico, la gente te quiere mucho, un artista como hay que destacar tu humildad, eso es realmente lo que nos hace quererte tanto, es una música tan hermosa, tan variada, tan linda, y finalmente escucharlo porque tenía que estar, decía, tiene que estar Pico Fran, gracias, te dejo la bendición a todo tu grupo espectacular, también toda la parte de la producción que tenés, muy contentos con ellos porque la verdad que uno puede tocar a Pico Fran, puede sacarse la fotito y es de la gente. Gracias, Pico. Ariel, ¿algo pendiente? Sí, yo creo que uno de lo que más le representa a Pico Fran es su humildad, su forma de darse al público, de acercarse. Recién cuando veníamos caminando para hacer la nota, todo el mundo lo paraba ahí, tuvimos que traerlo a los tirones porque encima Pico también se presta para... No, a mí me encanta estar entreverado, ojalá, son cosas que no vamos a cambiar nunca nosotros, siempre. Este camino que siempre digo tiene muchas frustraciones, pero cuando llegan estas alegrías la verdad que uno lo disfruta al máximo y se lo debemos a la gente, así que me encanta andar a mí entreverado ahí. Hay veces que estoy horas y horas y horas y siempre ahí llega un momento que estás agotado, pero bueno, es lo que elegimos hacer y sabemos que somos conscientes de eso. Así es, sabemos que le encanta entreverarse porque lo vivimos esto en las bailantes del interior con la música de Pico Frank y mezclarse con la gente, compartir nuestras comidas regionales también, entre otras tantas cositas lindas que eso condimenta realmente a un artista con el nivel que tenés. Gracias por todo, gracias por estar y gracias por compartir con nosotros justamente. Teníamos que tenerlo en nuestro programa Alma Guaraní. Por eso fuimos a buscarle, gracias Pico Frank, gracias por este momentito, por la nota, por haber accedido a venir con nosotros y bueno, y gracias. A todo esto me estaban prometiendo un vino acá. Bien. Sí, se lo vamos a regalar. Bueno. No, gracias a ustedes, gracias por lo que hacen, por difundir y siempre digo hay que apoyar la música del norte, Corrientes, Chaco, Formosa, así que somos uno de los que por ahí nos cuesta llegar. Jesús María para nosotros era un sueño, tuvimos la chance de ir, volver con un premio este año nuevamente, así que nada, contento y hoy más fuerte que nunca, con más ganas. Con más ganas y fuerza. Que continúen los éxitos. Nosotros para ir haciendo el cierre, vamos a hacerlo con él, agradeciendo a todo nuestro equipo, impresionante nuestro equipo de trabajo y por supuesto hoy con la grata presencia de poder hacer el cierre con él en este 2025. Gracias Pico, que Dios te bendiga. Ariel Franco. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.